Millones de personas alrededor del mundo fueron testigos de un evento confuso, bochornoso y vergonzoso transmitido en directo por la televisión en el 2022. Will Smith golpeó a Chris Rock en los Oscars. Las causas las podemos discutir y al final podemos no llegar a un punto medio. Lo que sí es importante es que semanas del hecho todavía siguen las consecuencias. Will Smith ha sido suspendido de la academia, Netflix le canceló un proyecto, Apple TV le puso pausa a un estreno, Sony Pictures paralizó un libreto en el que estaban trabajando con Will. Y esto apenas es la punta del iceberg de todo lo que ha venido a la cabeza y a la vida de Will Smith. Una de las razones por la cual el hombre físicamente desventajado, a veces un rechazado y odiado, es porque cuando logran un puesto de liderazgo, logran llegar a la cima, logran algo, pierden la perspectiva, pierden la humildad y en su gran mayoría se convierten en personas que usan sus puestos para sacar toda su frustración, para defender su poca autoestima y algunos hasta sed de venganza y terminan peor, solos y sin éxito que compartir. Después de salir del colegio me he encontrado a varios de mis ex compañeros. Cuando estábamos en el centro educativo éramos amigos, compartíamos hasta la merienda, viajes, tanto tiempo. Y ahora que muchos de ellos han llegado a ser doctores, ingenieros, magíster, ahora me los encuentro en las clínicas y me miran como si nunca me hubiesen conocido. Algunos de ellos me han exigido que los llame doctores o por el título que tienen. Han llegado a la cima y creen que ya lo tienen todo, pero han olvidado algo importante. Esa misma noche, Denzel Washington le dijo a Will Smith: en tus mejores momentos ten cuidado, es cuando el diablo viene por ti. Creo que lo que pasó esa noche nos deja un ejemplo potente de cómo puede ir uno de la cima a la profundidad en un segundo. En tu mejor momento, mantente siempre humilde. En tu mejor momento, no des espacio para el odio y la venganza. En tu mejor momento, como dijo Denzel Washington aquella noche, comentó que él y Will Smith oraron después de que el actor golpeara a Chris Rock. Pedir ayuda a Dios a través de una oración para mantener el corazón pegado a tierra aún cuando tus pies estén volando. El éxito no es un accidente, es trabajo duro, perseverancia, aprendizaje, estudio, sacrificio y lo más importante de todo, amor por lo que estás haciendo o aprendiendo a hacer. Alguien dijo que el éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. En tu interior está tu grandeza, déjala salir. Cuéntale al mundo de lo que eres capaz. Cuanto más grandes somos en humildad, tanto más cerca estamos de la grandeza. Cuando pierdas, no digas, y cuando ganes, ni aún menos. Sé humilde en tus victorias y elegante en tus derrotas. Que hablen los demás. Si ahora estás en la cima de tu carrera, estás en lo mejor, gozando de tu mejor momento, cuídate. Y haz esto que hace a diario este famoso actor. Porque Denzel Washington dice también: en la noche antes de acostarme, pongo mis zapatos bien debajo de la cama hasta el fondo. Porque así, cuando me levanto, tendré que arrodillarme para buscarlo. Mientras esté de rodillas, le doy gracias a Dios por un nuevo día y le pido fuerza para la nueva jornada. Y es entonces cuando me levanto y me pongo los zapatos. Por último, no te olvides que el hombre feo no existe, pero sí existe el hombre mal aconsejado.